Gracias a la audiencia. Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la bienvenida al psicólogo Raúl Chávez, asambleísta nacional, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. ¿Cómo está, psicólogo? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Estoy junto a Carla Aro. Hola Jaime, ¿cómo estás? Carla, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes de siempre. Gracias, asambleísta. ¿Cómo ve el país usted después de algunos días que ha tenido que ausentarse del país por la persecución política? Bueno, lamentablemente el país va de mal en peor, eso lo sabemos todos, los que lo vivimos, los que apoyan o no apoyan el gobierno, claramente los indicadores son negativos, pero adicional es evidente todo lo que viene pasando, ¿no? Los casos de corrupción que son absolutamente demostrados, como el caso de Progen, por ejemplo, como la incapacidad que tiene hoy la Asamblea de poder fiscalizar a los ministros, en este caso, pero en muchos otros casos también, donde se bloquea y no se accede con el cuento de no querer hacer show político, ¿no? Ya tienen una narrativa marcada para cada acción que quieren tomar y a partir de eso, pues, intentan manejar la comunicación. Yo creo que los ecuatorianos no son tontos, creo también que no es coincidencia que en las últimas mediciones de los últimos meses claramente se evidencia que la pérdida de credibilidad que tiene hoy el gobierno ecuatoriano y todas las personas que están alrededor nos deja marcada la cancha, en el sentido de que la gente, si bien en algún momento pudo haber tenido la esperanza de un cambio con alguien nuevo, con alguien que se decía pues que era pro, que no venía a ser anti de nadie, pero que terminó siendo todo lo contrario. Y cuando la gente miente, puede ser que rápido o después, pero siempre se le va a coger la mentira y la verdad termina saliendo a la luz. En todo caso, los resultados son deplorables en todos los rubros. Si quiere podemos hablar de seguridad, podemos hablar de economía, podemos hablar de infraestructura, podemos hablar del eje social, podemos hablar de las mentiras descaradas, porque recordemos que hace un mes aproximadamente el presidente de la República manifestó de que iba a existir el 80% de inventario a nivel de todos los hospitales y la red de salud pública del Ecuador. Y la pregunta es, ¿eso se ha cumplido? ¿Estamos viviendo con esa cantidad de medicinas? ¿La salud ha mejorado? Eso no ha pasado. Hemos tenido más de 6 ministros de salud, incluso hasta la vicepresidenta ha estado encargada y los resultados son nulos. Y siempre van a seguir siendo nulos en la medida de que no se genere la inversión necesaria para eso. Y eso no está sucediendo. Y podemos hablar también, como le dije, de infraestructura, podemos hablar del tema de educación y ni qué hablar pues del autoritarismo, que es lo que hoy hoy está viviendo el Ecuador y me da la impresión que es la principal estrategia para poder sostenerse. El gobierno dijo que en 3 semanas, hace casi un mes, estaba resuelto el tema de abastecimiento de medicamentos en todos los hospitales públicos. Y ya vamos a cumplir un mes y resulta que no pasa nada, ¿no? Y nos siguen diciendo que los problemas que hay en salud es culpa de otro gobierno. Por último, le terminan echando la culpa al expresidente Rafael Correa, ¿no? La incapacidad de este gobierno la justifican de esa manera. Por supuesto, pero es que, como usted dice, es pura incapacidad. Y cuando, digamos, alguien es mediocre o algunas personas son mediocres, intentan siempre ver el pero, siempre intentan ver como que lo malo o lo que falla en el de al lado y no en ellos mismos. Y la realidad es que para poder llenar los hospitales, para poder tener un inventario como corresponde, como establece también la Constitución, pero sobre todo como los ecuatorianos se lo merecen, no necesitas remontarte a gobiernos del pasado, lo que necesitas es actuar, ejecutar. Y en este gobierno pues ya llevamos más de 2 años y eso no ha sucedido. Y le repito, Jaime, le repito, Carla, no nos generemos esperanza de que eso va a suceder. O sea, no pasa porque claramente no es parte del plan. El plan no es invertir en lo social. El plan no es respetar la Constitución. El plan no es buscar que los ecuatorianos tengan una mejor vida, una vida digna, un bienestar colectivo. El plan es una agenda, a mi criterio individual o muy cerrada en el grupo que hoy nos está manejando como Ecuador, y el resultado lamentablemente es negativo para todos los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que tenemos que estar pasando vicisitudes. Muchos no pueden llevar el pan a la casa, muchos, por no decir todos, viven con el corazón en la mano cada vez que salen a la calle o sus familiares salen a la calle. Muchos no pueden conseguir trabajo o han perdido su trabajo precisamente por la falta de inversión que hay en la economía, por la falta de circulante. Y también muchos como nosotros estamos perseguidos desde el punto de vista judicial, precisamente para que no podamos hacerle competencia o no podamos hacerle sombra a los que hoy intentan seguir mandando. Yo, como dije hace un momento,
veo que no es coincidencia que sobre todo la falta de credibilidad que existe hoy en el actual gobierno se vea reflejado a nivel de la ciudadanía en todas las mediciones que se vienen haciendo. Pero también es lo lógico, pues, ¿no? Porque si alguien te viene prometiendo y no te cumple nada, entonces es evidente que en algún momento pues la ciudadanía va a decir, bueno, aquí hay un pare, hasta aquí llegamos, ya se acabó, digamos, ese tiempo de gracia, y todo lo que no sea resultado positivo pues ya termina generando una reacción contraria y negativa. Psicólogo, buenos días, un gusto. Bueno, eso con respecto al Ecuador en términos generales, pero ¿cómo ves Guayaquil en estos momentos, ¿no? Después de que tiene a su alcalde secuestrado? Bueno, Guayaquil ha pasado una tormenta desde lo sucedido, pero hace 2 años, ¿no? Hace 2 años que ya venimos con una persecución, con la falta de prolijidad para poder tener un trabajo, una coordinación. Sin embargo, aquello, pues aquí le supo superar y liderar. Claramente eso se ve reflejado en los resultados, en las obras, pero también en el bienestar ciudadano, y por eso es que tiene la popularidad, el carisma, que la gente lo reconoce, y el sentimiento de respaldo que sigue existiendo, aunque él esté detenido, él esté secuestrado. Recordemos que en las mediciones que estoy señalando, el alcalde sigue saliendo claramente como la primera intención para una reelección de Guayaquil, y ni qué hablar como una opción a nivel nacional. Y eso que ya lleva casi 4 meses secuestrado, como usted bien lo señala. Entonces eso habla a las claras que la gente sí valora el trabajo, que la gente sí valora cuando las personas dan la palabra y terminan cumpliendo. Hoy, por supuesto que es complicado poder mantener la planificación que ya se venía ejecutando hace muchos meses, porque son otras personas las que están, porque el ambiente en general ha cambiado, porque hay una especie de estrategia de miedo por parte de los que hoy nos gobiernan para intentar inmovilizar a la gente. Pero bueno, y dicho todo esto, igual hemos resistido, igual seguimos avanzando. Ustedes entrevistaban al abogado Ramiro García antes de mi entrevista, y él claramente denuncia todo lo sucedido. Pero lo que tenemos que entender es que todo lo que denuncia, todo lo que sucede con el alcalde Aquiles Álvarez, es precisamente producto del temor que le tienen tanto en los tribunales y ni qué hablar en las urnas, pues, ¿no? Si bien es cierto, se ha tratado de seguir con la planificación dentro del municipio, hemos visto un consejo cantonal fuerte, en su mayoría a favor de Aquiles Álvarez, que está liderado por Tatiana Coronel. Pero hay algunos cuestionamientos a la gente frente a la falta de exposición de la alcaldesa subrogante. ¿Tú qué piensas de eso? Mire, a mí también me gustaría que exista una posición más firme, de alguna forma más permanente al respecto. Pero bueno, al final cada persona termina siendo como es. Yo sí destaco, como usted lo señala, la posición del Consejo Cantonal, que recordemos es la máxima autoridad dentro de Guayaquil, de la ciudad, incluso por el alcalde. Y ellos estaban claros, ¿no? Mira, es que lo que hay que entender es que el alcalde está secuestrado, el alcalde está detenido, no se le ha respetado el debido proceso. Primero los detienen y les piden prisión preventiva a él, a los hermanos y otras personas más. Luego los envían a una cárcel de máxima seguridad donde se los aísla, donde no se les da de comer de manera adecuada, donde no se les permite tener contacto permanente y debido con los abogados, con los que de alguna forma, con los que lo defienden y están llevando el caso. Luego después, la semana pasada, nos enteramos que les quieren quitar la casa a la mujer y a los hijos, donde viven los hijos. Pero la pregunta es, ¿y la sentencia dónde está? ¿Y dónde está la sentencia? Porque primero pasa todo eso y luego después están buscando a ver cómo hacen para que la sentencia tenga algo de sentido. Y como hemos podido evidenciar también públicamente, cada vez se exponen más, porque la Fiscalía no presenta una sola prueba, lo que hace es todos los días poner unos dibujitos que no dicen absolutamente nada, porque esas son sus teorías, pero sus teorías tienen que verse comprobadas con pruebas, con evidencias, con argumentos, con temas tangibles. No es lo que yo quiera decir, no es lo que cualquier fulano pueda venir a querer expresar a cambio no sé de qué. Aquí lo que se trata es generar pruebas, y eso no ha existido. Entonces tenemos a una persona, primero desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista de libertad y democracia. Para los guayaquileños tenemos al alcalde detenido, tenemos al alcalde secuestrado, y están viendo ahí a ver cómo fabrican, a mi criterio, la sentencia, porque de lo que hemos visto hasta el momento no hay absolutamente nada, y no va a haber nada porque no existe nada, porque no hay delito, porque lo que está pasando es una persecución política. La gente lo entiende,
Lo que pasa es que algunos, digamos, empatizan más con el ser humano, entienden que esto no solamente es un tema de Aquiles Álvarez de este momento, entienden que esto nos va a repercutir y ya nos está repercutiendo a todos los ecuatorianos. Otros también lo entienden, pero no les importa porque a lo mejor y están aprovechándose de sus relaciones en el gobierno de turno. Es la misma práctica con el resto de los alcaldes porque, bueno, eres conocedor, ¿no? Le quitaron los derechos de participación al alcalde de Cuenca, Vico Villasís, el alcalde de Esmeralda, está detenido, también le quitaron los derechos de participación al alcalde de Puerto Viejo, está Aquiles, parece que van por el alcalde de la ciudad de Quito. Es el mismo libreto para todo aquel que le reste al gobierno que sea disidente, oposición, o como Aquiles Álvarez, ¿no? Que tenga la perspectiva de un líder nacional. Por supuesto, pero eso está claro, eso es evidente, y la ciudadanía lo conoce, la ciudadanía lo sabe, porque no es tonta. Creo que con Aquiles hay una hazaña diferente, creo que con él es mucho más duro el tema, pero eso se debe precisamente porque la figura de él es mucho más fuerte que la de los otros alcaldes que usted bien me está señalando, ¿no? Sin hablar mal de nadie, absolutamente, por supuesto, pero esa es la realidad y esa persecución empezó no solamente ahora que está detenido, sino hace 2 años cuando se ha tenido un montón de problemas para poder administrar Guayaquil y sin embargo aquello, pues los resultados son positivos y por eso es que la gente hoy lo reconoce. Raúl, nuestro alcalde es Aquiles Álvarez y seguirá siendo nuestro alcalde hasta el último día de su gestión. Y seguirá siendo nuestro, me incluyo, y esto lo digo a título personal, y seguirá siendo nuestro candidato hasta el último minuto de una inscripción. Pero nos decía el doctor Ramiro García que para que salga en libertad el alcalde, al no haber una sentencia, faltarían 2 meses, porque solo hasta 6 meses puede tener una persona con prisión preventiva. Y estos son juegos políticos, ¿no? Porque aparte tratan de dilatar, ¿no? Las audiencias, todo tratan de dilatarlo, ¿no? ¿Cómo está Reto? ¿Cómo está la relación de Reto con Revolución Ciudadana? ¿Qué evalúan ustedes a la interna en el tema Aquiles? Y es una preocupación latente. No quiero que suene insidiosa la pregunta, pero yo creo que es una preocupación latente de los guayaquileños, ¿no? De ver que no se acelera el proceso de su alcalde y de decir, bueno, si mi alcalde no está, ¿qué espero? Bueno, para nosotros, lo ratifico como lo he dicho siempre, para nosotros el alcalde es el candidato a la reelección, eso hay que decirlo. Existe un calendario electoral, los tiempos todavía tienen que cumplirse, no hay que generar mayor ansiedad de la que obviamente la situación genera. Nosotros tenemos que seguir con todos los requisitos. Usted me hablaba de la relación con la Revolución Ciudadana, con el expresidente Rafael Correa incluso, y es muy buena, es una relación cordial de trabajo conjunto que ha generado resultados positivos en los últimos años, y las evidencias se ven, o sea, porque el resultado es positivo para la gente lo siente, por eso lo valora, por eso lo reconoce, y por eso los índices de popularidad y de aceptación que se tienen. Así que nosotros seguimos caminando en esa planificación. Yo no voy a salir a decir, ¿saben qué? Porque Aquiles está detenido en este momento, entonces él ya no va a ser el alcalde. Repito, nosotros tenemos que respetar los tiempos electorales. Para nosotros ningún ser humano es descartable, que porque ya no está, entonces bueno, hay que coger y poner a otro y ver qué pasa. Nosotros tenemos que luchar hasta el final por conseguir la justicia, por ser democráticos y porque la libertad prevalezca. Luego de aquello, pues ya llegando el momento, si es que hay que tomar otra decisión, lo haremos, porque tampoco somos irresponsables, pero también creo que parte de la responsabilidad es no adelantar criterios cuando tenemos un proceso en medio. Y por supuesto, Ramiro les cuenta todo lo que públicamente se puede contar, pero también él no es tonto, él es bastante inteligente y él, al igual que todos los abogados, tienen estrategias que todavía estamos esperando que se generen en los tiempos correspondientes. Así que yo más bien lo que llamaría es a la tranquilidad, a saber de que si bien el momento es complicado, porque no lo vamos a negar, pero que esperanzas tenemos, acciones existen y la capacidad de las personas para ejecutarlas, me refiero a los abogados y al entorno, también existe. Así que estamos atrás de eso y hay muchas cosas, repito, que no se pueden hacer públicas, pero que por supuesto no perdemos el rastro de lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Qué bueno, porque esas palabras suyas
que genere un poco de confianza, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no?, en este entorno electoral, porque muchas veces lo que se trata es de dividir a la ciudadanía, ¿no?, instaurar narrativas, pero bueno, hay que esperar. Pero, Raúl, su caso, ¿cómo está? Su situación. Bueno, yo apelé a la prisión preventiva, por supuesto, en su momento. Los jueces el tribunal de los jueces que tienen que conocer la causa fue recusado y está en ese proceso de recusación. Estamos a la espera de que se resuelva para que pronto puedan dictar una nueva fecha de audiencia y a partir de eso levanten la prisión preventiva. No tendrían forma de no hacerlo si la prisión preventiva por el caso Goliat se la levantaron hasta el propio Aquiles Álvarez. Pues sería absurdo que a mí me la mantengan si todos los procesados están defendiéndose en libertad, salvo Aquiles, pero bueno, él está por el tema del grillete, que también es una farsa. Me imagino que ya Ramiro lo tuvo que haber explicado, como la jueza dice claramente que cumple con todos los requisitos, pero sin embargo aquello no le da la caución. O sea, estamos en el país de los tres chiflados. O sea, argumentamos legalmente que corresponde, sin embargo deciden no hacerlo. Por supuesto que eso le va a generar un perjuicio personal por sus actuaciones a la jueza, eso hay que tenerlo claro. Lamentablemente en este país los tiempos legales son muy lentos, pero eso ya está marcado, eso viene como parte del procedimiento y de eso no se va a poder salvar porque está actuando de manera ilegal, así como otros funcionarios también de la justicia, ya sea en fiscalía o en los jueces. O sea, que ellos piensen de que esto no se va a dar vuelta dentro de la justicia es equivocado, porque están actuando fuera de la norma. Ellos lo saben, por eso siempre lo hacen con recelo, por eso intentan dilatar, por eso no saben qué hacer, por eso se los ven nerviosos a la hora de actuar. Por eso cuando es por Zoom ellos no quieren poner la cara y dicen que tienen miedo de poner la cara porque ellos tienen familia, tienen hijos, etcétera, como que los procesados que estamos vinculados no tuviésemos familia, no tuviésemos hijos y sin embargo aquello igual nos caen con todo dentro de la parte comunicacional. Mire, al final lo importante es que nosotros tenemos una paz interna a partir de lo que sabemos que hemos hecho y sabemos lo que podemos hacer. Y nosotros seguimos luchando, pero por supuesto también denunciando todo lo que viene sucediendo. Mire cómo quieren instalar narrativas con audios, con temas que ni siquiera necesariamente son verdad y que por otros lados lo que intentan es manipular diferentes pruebas, entre comillas, para hacer pensar a la ciudadanía algo que no necesariamente sucede. Lo que hablamos en el caso por ejemplo, de las cámaras de Segura que sirvieron para revelar el hecho de los niños en las Malvinas. Yo les pregunto algo. Si en este momento llegase a pasar algo como eso, que no quisiera, pues jamás que pase, el gobierno pusiera los videos para que todos los ciudadanos lo vean, nos enteraríamos en la verdad. O sea, es que son preguntas que tenemos que hacernos, porque cuando pasó eso, cuando los jueces los mandan a corregir, los mandan incluso hasta a pedir disculpas, se ponen más bravos, pues. O sea, como que son los dueños del rancho y no se los puede ni siquiera mirar mal. Aquí hay que entender que aquí vivimos en un país que te marca los límites de una constitución que fue ratificada el 16 de noviembre del año pasado de manera abrumadora por todos los ecuatorianos. Recordemos que los ecuatorianos son los dueños del país y son los que deciden. Y tiene que respetarse, les guste o no les guste. Me puede gustar más, me puede gustar menos diferentes artículos de la Constitución, pero eso tiene que respetarse. Y aquí, lamentablemente, no se está respetando nada. El caso de Aquiles es un ejemplo emblemático, pero como el caso de Aquiles hay muchísimos otros casos que ya están siendo juzgados, como usted señala, con los otros alcaldes, pero también con todos los que puedan venir. O sea, aquí el llamado a la reflexión no es individualizar solamente la situación de Aquiles, que ya por supuesto es alarmante y hay que denunciarlo. Es entender que si no generamos una corrección a tiempo, luego el caso de Aquiles va a ser un caso para cualquiera que no esté de acuerdo con el gobierno de turno. Y eso es un atentado directo a la libertad, a la democracia. O sea, ya no estaríamos viviendo en un régimen democrático, sino en un régimen autoritario, en el cual ante cualquier situación que no les guste, pues vas a tener una sanción. Y eso es lo que se busca también como estrategia, la estrategia del temor, la estrategia del miedo. Pero bueno, ahí es donde llamamos a la gente a generar conciencia y a saber que todos unidos siempre vamos a hacer más que unos cuantos de turno. Yo digo esto, ¿no? Para cerrar esta respuesta. Es verdad que nosotros como políticos, como funcionarios públicos, como personas electas por la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de pelear en primera línea, de denunciar, de presentar todo lo que venimos presentando.
Pero ese es el 50% de la responsabilidad. El otro 50% de la responsabilidad es de la ciudadanía en general, de los líderes de opinión, de medios como ustedes, digamos de esa persona común que no está buscando beneficiarse de algo en particular, que lo único que quiere es que el Estado funcione, que garantice sus derechos y a partir de eso pueda tener una vida digna. Eso hoy no está pasando porque la agenda no es una agenda común, es una agenda que está enfocada a favorecer temas absolutamente individuales. Asambleísta, ya en la recta final de este diálogo, en estos días pues el gobierno está interesado, y yo creo que la justicia también va a estar por la misma línea, en perseguir a quienes descubrieron quién puso la bomba de la bahía, más no, bueno, quiere perseguir a quienes develaron todo esto, ¿no? En el caso de Segura EP, el caso pues de las personas que denunciaron también, en el caso del asambleísta Juan Andrés González. ¿Por qué el gobierno está actuando de esa manera? ¿Hay alguna desesperación, alguna preocupación de parte del gobierno? A ver, yo creo que son dos cosas. La primera es mandar un mensaje, va a decir, el que denuncia va a tener consecuencias. Esa es la realidad, pero bueno, ahí es donde tenemos nosotros que sacar, digamos, esa resiliencia que tenemos como seres humanos, los que nos gusta la política o los que queremos vida digna, para no detenernos ante ese intento de atemorizar a la ciudadanía. Pero por otro lado también imponer narrativas, porque está claro que lo que sí está demostrado es que, por ejemplo, en el caso Progen se perdieron más de 150 millones de dólares, solo en dinero público, y más de 5.000 millones, según las propias cámaras privadas, en el sector industrial, en el sector productivo, lo cual como consecuencia trajo pérdidas de empleo, trajo falta de circulante, falta de inversión en la economía, y eso pues termina repercutiendo en inseguridad, en hambre, en desesperanza, temas que son absolutamente importantes para que una sociedad esté firme, estable y pueda desarrollarse. Mira, aquí lo que tenemos que entender es que nada de lo que se ha prometido, nada de lo que se ha dicho se ha cumplido. Y lejos de cumplirse, se ha hecho absolutamente todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos han manipulado como sociedad. Digo, nos han manipulado y me incluyo, más allá de que yo nunca voté por esa opción. Pero bueno, somos ecuatorianos y me incluyo. Entonces, lo que hemos sido es 100% manipulados. Y nos quieren seguir manipulando, pero ya digamos esa etapa de gracia, ese tiempo de gracia que cierta ciudadanía le ha dado el gobierno de turno ya se está acabando, y repito, por eso todos los indicadores que nosotros podemos recoger a partir de las encuestas que se hacen en territorio, uno de los temas más relevantes es la falta de credibilidad y de esperanza que tiene la ciudadanía sobre el gobierno de turno, precisamente por lo que le acabo de señalar. No ha cumplido absolutamente nada de lo que ha prometido. Mira, recordemos que en la época de los apagones, el presidente con 2 ministras más iba a decir que iba a existir un cronograma de apagones y que iba a comenzar a disminuir de manera paulatina. Bueno, a los 2 días eso cambió y apagón todo el día. Como le dije hace un momento, hace un mes salieron a decir de que ya estaba el 80%, iban a tener listo el 80% de la red de salud pública de medicinas para poder atender a las personas que lo necesitan. Eso no ha pasado. Lejos de eso, lo que han hecho es despedir más médicos, despedir a personas que estaban trabajando y que por supuesto sus familias dependen de ellos, pero también despiden a personas que tienen que darle el servicio a la ciudadanía, sobre todo en el tema de salud, que es lo más delicado, es lo que deberíamos siempre privilegiar, porque digamos, la salud no es un tema que se puede recuperar. Y eso que ahí todavía ni siquiera entramos a hablar del tema de educación, porque un país que no esté enfocado en generar una educación sostenible, con un proyecto, con objetivos reales, tangibles, que ya han funcionado en otros países del mundo, jamás va a desarrollarse. Pues. Si aquí no te domina, como dijo Simón Bolívar, pues aquí no te dominan por la fuerza. Muchas veces te terminan dominando por la ignorancia, y esa ignorancia mismo es la que permite que podamos ser manipulados. Por eso es importante no parar de expresar todo lo que tenemos que expresar, seguir enfrentando todo lo que tenemos que enfrentar. Sabemos que esta situación, esta posición de nosotros nos pone un riesgo permanente, pero ¿cuál sería la otra opción? Simplemente bajar los brazos, rendirnos y dejar que se tomen el país a conveniencia. Creo que no es lo justo. Para eso no nos metimos a la política y yo creo que los ciudadanos no lo quieren. Los ciudadanos, repito, un gran porcentaje fue engañado, y hoy lo que tiene que hacer es corregir lo que lamentablemente se hizo mal en su momento, que es darle la confianza a alguien que claramente hoy nos demuestra que no se la merece. Finalmente, ¿qué va a pasar con Reto? Bueno, Reto va a seguir luchando, resistiendo.
siendo oposición al gobierno de turno. Nosotros claramente lo hemos definido. Y aunque por supuesto quieran instalar malestares a la interna, que un directivo te miró mal, que no te llevas, etcétera, bueno, son cosas que digamos, los mismos medios aliados al gobierno, porque si usted no revisa las redes sociales, son los que tratan de instaurar, son los que posesionan, son los que hacen RT, son los que generan publicaciones. Pero la realidad es que adentro de Reto las personas lo que están enfocados en trabajar, y no solamente ahora, sino con una planificación que ya viene hace algún tiempo. Ahora, dicho esto, pues vivimos en un país donde todos los días puede pasar cualquier ¿Y el fallo cosa. del TC? Pero nosotros seguimos trabajando. El fallo del TC. ¿Perdón? Bueno, hemos tenido algunos fallos del TCE, algunos a favor nuestros, otros en los que Ellos dicen que incluso tienen que elegir nuevamente directivas en algunas provincias. Pero mire, lo que pasa es que dicen la mitad de la historia. ¿Qué es lo que dice el fallo del TCE? Que las elecciones para los directores provinciales hay que repetirlas, ¿ok? Pero lo que no dicen es que más del 50% de los directores que ganaron en esa elección que le quieren dar de baja son los mismos, porque se están reeligiendo, pues. Entonces, bueno, no seguimos con las elecciones, bueno, que sigan los mismos directores. Da lo mismo, lo que estábamos haciendo simplemente era actualizar los nombramientos, porque todo tiene un tiempo y precluye. Pues ahora dicen que no, que hay que volver a hacerlo, pero repito, son las mismas personas. O sea, no es que van a venir otras personas externas, o no es que estaban otras personas externas manejando y hoy hay que sacar a esas personas y traer a otras. O sea, las mismas personas que están en este momento generando la planificación, haciendo territorio y por supuesto trabajando con la ciudadanía, son los que fueron reelegidos y que hoy hay que volver a reelegirlos. O sea, repito, siempre cuentan la mitad de la historia, y como en todos los casos que hemos hablado y muchos otros casos que a lo mejor no hemos hablado, lo que se busca es instaurar una narrativa que de alguna forma vaya al desprestigio o a la incertidumbre. Por eso nosotros salimos, hablamos y tratamos de marcar la diferencia. Claramente, y muchas veces, el músculo financiero que se tiene para la pauta puede generar cierta confusión en la ciudadanía. Pero bueno, por eso yo digo que no hay que dejar de hablar, y al final que la ciudadanía se encargue de observar los resultados que no solamente tienen que saberse comunicar, sino que tienen que sentirse. O sea, si alguien en este país se siente más inseguro, si a alguien en este país le falta más el dinero para llegar a fin de mes, si alguien en este país ha perdido la esperanza, la credibilidad en el gobierno de turno, es porque las cosas no están mejorando, pues estamos de mal en peor, y por eso es que tenemos que tomar decisiones acertadas para enrumbar esta situación, que es complicada, que va a tomar tiempo, lamentablemente, pero que si no empezamos ahora, después puede ser demasiado tarde. Asambleísta, quiero agradecerle por el tiempo en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Jaime, muchísimas gracias, querida Carla, un abrazo y un saludo a todas las personas que nos miran y que nos escuchan. Un abrazo, asambleísta, Raúl Chávez, y bueno, pues adelante, ¿no? Es muy duro lo que están viviendo todos ustedes, lo que está viviendo el Ecuador en general, ¿no? La persecución. Nadie se va de su país porque quiere, ni siquiera el que va a migrar, ¿no? Te vas porque no tienes oportunidades, ¿no? Y te vas con el corazón partido. Peor si tienes que irte porque estás perseguido, porque no hay un debido proceso, porque no te dan las garantías. Es mucho más difícil, ¿no? Hay mucha gente que juzga, pero a veces no somos empáticos, no nos ponemos en el lugar del otro. Y eso da mucho sentimiento porque hemos perdido esa empatía como ecuatorianos.